Profesor Ángel Bastos. Buenas noches. Buenas noches, don Miguel. Qué gusto. Muy buenas noches allá, acá día, pero noches. Sí. Profesor Bastos, nos encanta verlo a usted acá nuevamente. ¿Cómo está todo por allá? Bien, gracias a Dios. Podía estar peor. Bueno, profesor, queremos ser aprovechar muy bien el tiempo con usted, escucharle. Sí, porque tengo una hora sola, como les dije. Sí, señor, sí, señor. Entonces, bueno, sin mucho preámbulos, decirle que estamos contentos de verlo, de aprender de usted, de compartir su sabiduría y algunas preguntas de pronto que hemos querido hacerle por este tiempo. Bueno, como ya saben, Maximiliano White, Daniela y por aquí yo, José, de Librepreneur. Comencemos con la primera pregunta para aprovechar el tiempo al máximo, ¿sí? Hay muchas personas ya conectadas acá, Monse y muchos otros. Y bueno, lo primero que le quiero preguntar, mi querido profesor, para ir entrando en tema, profe, en todo este tiempo que usted ha sido entrevistado en tantas plazas, tantos lugares, con tantas personas, dentro y fuera de las ideas de la libertad, para nosotros es de suponer que usted ha aprendido algo en cuanto a cómo comunicar las ideas o cómo presentar sus planteamientos y también el reto en estos tiempos para nosotros comunicar lo mismo. Entonces nosotros queremos aprender lo que usted nos quiere enseñar de qué ha notado, qué deberíamos prepararnos nosotros para hablar de las ideas de la libertad en el mundo de hoy, con todo lo que usted ha aprendido en este tiempo creciendo y siendo tan reconocido en este mundo. Bueno, primero que esa valoración suya es subjetiva. Quiere decir que a uno le gustará, a otro no le gustará. Es como cuando austríaco tiene que ser así. No siempre se comunica bien. Algunas personas dicen que comunico bien, pero muchas dicen que comunico mal. Entonces no hay acuerdo al respecto. Supongo que será algo subjetivo. Yo lo que intento hacer es lo mejor que puedo, honradamente. Para comunicar lo que hago, yo siempre me fijo en los que lo hacen mejor que yo. Intento ver qué puedo aprovechar yo de ellos e intento, digamos, pues ver cómo puedo yo hacer como ellos, cuidado, mezclado por mi propia cabeza y por mi propia forma de hablar y por mi propia forma de argumentar, ¿no? Entonces, pero intento yo aprender también de los siempre lo hice desde pequeño, los mejores maestros que tuve, los mejores profesores que tuve, intenté tomar cosas de ellos. Estuvieran o no de acuerdo con mis ideas, ¿no? Tenía un sacerdote que hablaba muy bien, digo, este señor que bien habla. Me acuerdo yo que cuando hablaba hacía llorar a la gente porque hablaba del pecado y del infierno. Pero la gente lloraba de lo bien que comunicaba y lo bien que narraba las cosas. Otros profesores explicaban economía, lo explicaban muy bien, la hacían interesante. Y cada persona tiene sus características, ¿no? Entonces yo intentaba ver a ver este señor cómo hace y tal, cómo puedo hacerlo yo, o puedo mejorarlo, o puedo adaptarlo a cómo soy yo. Entonces, ese aspecto. Y después, estudiar siempre mucho. Me encanta. Los temas prepararlos, las entrevistas, lo que sea, prepararlas. O sea, leer sobre el tema, documentarse, así que era trabajo, ¿no? Pero hay que hacerlo, claro, si quieres comunicar o hablar. Y que si parece fluido, si parece normal, es porque yo lo llevo muy preparado. Incluso sé las preguntas que me pueden hacer y sé las críticas que me pueden hacer también. Claro, eso requiere estudio. Después también estudié algunas técnicas dialécticas, por ejemplo, aquellos libros de Schopenhauer, ¿no? De tener razón, es un manual de dialéctica arística, que es como discutir, ¿no? Ese tipo de cosas. Pues siempre fui aprendiendo. También me molesté no solo en el contenido, sino intentar hacerlo lo mejor que puedo. Repito que a lo mejor no soy capaz. No tengo buena dicción, hablo muy rápido. Quiero decir que no tengo todas las dotes que tiene que tener el orador, pero intento mejorarlo. En ese sentido... Yo siempre digo estudien. Cada uno en el tema que le interese más. Si son historiadores, son politólogos, son sociólogos, son economistas, y si se dedican a otro tipo de ciencias, también intenten ciencias más naturales, o antropólogos, o psicólogos, intenten ver cómo pueden sacarle provecho a estas cosas. Gracias, ver estos puntos desde su punto de vista profesional. Gracias, profesor. Y vamos a estar hay mucho por hacer aún. Gracias, profesor. Y vamos a estar rotando las preguntas, entre cada uno de nosotros, también para aprovechar al máximo el tiempo suyo.
Sí, profesor, bueno, un placer para nosotros tenerlo acá. Es ya la tercera vez que está en el Sí, canal señor, de guay. Bueno, qué bueno que se acuerde. La verdad que tiene una memoria privilegiada. Bueno, en ese mismo sentido yo quería saber también, porque bueno, uno nunca deja de aprender, ¿verdad? O sea, uno está constantemente aprendiendo y no existe que, ya lo sé todo, eso no existe, ningún ser humano puede alcanzar eso. Lo que quería preguntarle es, ¿uno se puede dar el lujo de dejar de cambiar de opinión? O sea, uno puede llegar a una edad que dice, bueno, no, ya a mi edad ya no, esto es lo que aprendí y ya de acá no me muevo, o uno siempre tiene que estar cuestionándose incluso lo que cree con toda la convicción hoy mismo. Lo correcto es intentar cambiar de opinión. Lo que pasa es que hay costes hundidos. Es decir, yo sé que las personas no siempre tienen... Libertad sí que la tienen. Lo que pasa, claro, si usted invirtió toda su vida, por ejemplo, en estudiar el marxismo, y ahora de repente le dicen que es falso, ¿usted qué piensa? Después de gastar a lo mejor 30, 40 años estudiándolo, siendo un especialista en eso, le dicen o le demuestran que eso está equivocado. O al revés, cuidado, también puede pasar a mí, o a mí o a cualquiera. Que nos demuestra que está equivocado, después, ¿por qué? Porque en tu mundo pues ya tienes un pequeño prestigio, ya eres conocido, y si empiezas de cero, empiezas como un niño pequeño. Tienes que empezar desde abajo de todo, empezar de cero. Muchas veces es un lujo. Después también hay personas que viven de sus ideas. Es decir, sindicalistas, etcétera, ¿no? Pues viven de las ideas que tienen. Un cambio de ideas implica un cambio también de vida. O sea, no es tan fácil. No es tan fácil, ¿no? Entonces no es... O quien dice ellos, dice nosotros. Cuidado, que nosotros también... Eso se nos aplica también a nosotros. Pero claro, yo intento... Lo que pasa es que yo siempre... Cuando estudio estas cosas, siempre yo leo más de los contrarios que de los míos. Es casi como un desafío. Me pasé la tarde, por ejemplo, Linda Piketty. Un libro de la sobre una breve historia de la desigualdad, antes de hablar con ustedes. ¿No? Decir, a ver, este señor, ¿qué dice? Es un señor muy reputado, tiene mucha fama, que dice Y ahora a ver cómo lo respondo yo, ¿no? Entonces, es como un desafío. A ver quién le puede. De momento aún no encontré ningún argumento que me convenciera. Cuidado, no que no exista. Pero no es por vagancia mía de no leer el contrario. Creo que nuestros rivales pecan más de lo contrario. Nosotros creo que conocemos mejor sus ideas que ellos las nuestras. Y eso también nos pone en situación de ventaja. O sea, no, yo veo que, por ejemplo, quitando algunos, normalmente los rivales no conocen bien las ideas de la escuela o de nuestras escuelas. Entonces, ahí están tienen un problema, digamos, a la hora de debatir porque no saben por dónde le vamos a salir nosotros. Yo sí que sé por dónde vamos a salir ellos. Yo tuve una educación ortodoxa en la izquierda, como era antes en las universidades, ¿no? Y como siguen siendo. Entonces sé lo que me van a decir. Aparte me interesa lo que dicen. O sea, no los desprecio a priori. O sea, y después la actitud también tiene que ser abierta, ¿vale? Porque es una persona que tiene estas ideas. Ya, es decir, pero no despreciarlo ya zurdo, cuco, como le llaman ustedes. No, esas cosas así. No, a ver, este señor merece un respeto. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está opinando? ¿Cómo se le puede rebatir? ¿Qué argumento me dará? Y escucharlo y no rechazarlo a priori. Creo que se aprende mucho de eso. Incluso a mí me refuerza, por lo menos. O sea, no encontré ningún argumento aún concluyente que me llevara a abandonar estas ideas. Si fuera, pues no sé qué harían. Pero luego yo creo que perdería brillo. Es decir, yo normalmente las ideas que comunico normalmente me dije alguna vez es porque se ve que las creo. O sea, no solo una postura intelectual, se ve que las creo. Si yo no lo creyera lo que estoy diciendo, seguramente perdía mucha fuerza al comunicar. Pero no es por vagancia mía, yo intento ver qué dicen los otros, ¿no? Y hay cosas aprovechables también, que no es todo bueno, cuidado. Y también entre los nuestros hay errores a veces, o hay discusiones, no todo es bueno. Bueno, creo que la actitud debe ser abierta. No, porque si empezamos ya despreciando, no dialogamos. Y a mí lo que me gusta es ver si se puede cambiar. Yo no he perdido a nadie. Y supongo que no me deberían dar por perdido a mí. Pero claro, es un mundo difícil, claro. Pero claro que tiene coste, no es fácil. Y después hay personas que yo conozco que toda su vida fueron, qué decir, los veo ahí todos izquierdistas y tal, pero claro, uno habla con ellos
Es que yo, por ejemplo, yo estudié 2 carreras, pero yo no iba a hablar de estas cosas hasta quinto de carrera en una asignatura optativa que hablaba un poco de estas cosas. Yo cuando conocí a otros autores fue ya en el doctorado bastante avanzado. Entonces, digo, una persona que toda su vida estudió esto, cuidado, y es aplicado, porque como digo yo, los que fueron aplicados saben el doble de socialismo que el resto. Porque muchos estudiantes por lo mejor no le hacen caso a los profesores, pero hay una cuestión que muchos alumnos sí le hacen caso a los profesores, estudian lo que dicen los profesores, leen la bibliografía optativa y esos, claro, saben el doble pues, de socialismo que hay. Entonces, si las personas estudiaron solo eso y lo estudiaron bien, es normal que tengan esas ideas. Si aún por encima vienen de ambientes en los que no conocen otras cosas, es normal. Entonces, yo muchas veces personas dicen, que esta cosa que estoy diciendo es la primera vez que las escuchan. No lo veo, aunque malos hay en todas partes, no creo que sea por maldad, pero hay personas que simplemente nunca vieron otra cosa. Pues es normal que sean así. Por eso es importante comunicar las ideas en desde un nivel divulgativo hasta un nivel más elevado. Creo que es muy importante eso. Gracias, profesor. Paciencia. Paciencia. La gente moderna lo quiere todo ya. Sí. Muy bien. Le damos paso a Dani. Muchas gracias, profesor. Es un gusto entrevistarlo y justo ahorita que veía a Monse aquí en los comentarios, es cierto que ya hoy por día somos más mujeres las que defendemos orgullosamente las ideas ANCAPs y en parte gracias a usted, pero aún así seguimos siendo muy pocas en proporción a nuestros contrarios igualitaristas. En este caso yo no llevo propiamente el título, no me gusta del todo el título de feminista libertaria, pero sí aprendí un poco del tema gracias a sus seminarios que he tenido la oportunidad de ver. En este caso, concretamente, la pregunta para usted sería, ¿cuál cree usted que sea la principal virtud que las mujeres podemos aprender del libertarismo y que no posean dentro del igualitarismo? No, bueno, primero, yo creo que es una ideología que empodera, ya que usamos conceptos feministas, ¿no? ¿En qué sentido? Decir que no, el discurso típico que digo yo, pues en Kate Millett, en Simone de Beauvoir, pues todo Kate Millett y todo el feminismo moderno, bueno, todo lo que viene después, ¿no? Es que como que hay un patriarcado y que les explota y oprime a las mujeres, o sea, que crean una especie de concepto hipostático, si que llaman así, que hay una especie de ser llamado patriarcado, que está una especie de estructura que está encima, que aplasta a las mujeres. Ahora las mujeres como que no tienen nada que hacer, están muy miradas. Yo digo, mira, usted no hay cosa ninguna, ustedes pueden salir para adelante, pueden hacer de todo. No necesita, porque muchas veces, esto es una cosa que, por ejemplo, hace ¿cómo le llama esta? Camille Paglia, y otros lo que dicen, bueno, pasamos del dominio del macho, del dominio del padre, al dominio del Estado. Al final, lo que dice ella, a ver si está de acuerdo. Al final, pues, cuando tenía un problema, llamaba por el padre, llamaba por el hermano, llamaba por el marido, no. Y ahora cuando hay un problema, llama por el Estado. No necesita de Estado ninguno, es capaz de salir usted sola. No necesita de que nadie la proteja. Es la tesis de Camille Paglia. Al final, no, es que necesitamos una serie de políticas o así que nos protejan, que nos ayuden, ¿no? O que nos liberen. No, yo no necesito liberación ninguna. Puedo hacerlo de todo, porque al final es como un esquema mental. Yo lo comparo en parte a la cultura de la pobreza que critican muchos antropólogos o muchos sociólogos, que es una cultura como que no es culpa del pobre, pero es un conjunto de ideas, un conjunto de valores que hace que la persona no salga de pobre. Y romper eso es muy difícil. Yo no digo que sea una culpa de ellos, pero sí hay unas ideas que sí que lo condenan a uno a ser pobre, una serie de valores, una preferencia temporal que dificulta mucho pues, alimentar esto. Pues hay esa idea de que siempre tiene que venir alguien a salvarme. Ese es el problema. En vez de ser una figura paterna o masculina, ahora es una especie de figura estatal que tiene que protegerme, darme cuotas, darme leyes y darme cosas, como si usted no pueda empoderarse sola. Yo creo que esa es la idea que tiene, más poderosa que tiene para el feminismo. Eso es Camille Paglia, por ejemplo, su libro lo explica muy bien, o otras autoras. Pero yo creo que por ahí se podría ir. Sé que se puede debatir, pero al final siempre estamos diciendo como que estamos oprimidas y que necesitamos de algún poder político que nos salve. No necesita que la salve nadie. Podría ser lo ideal que nos salve nadie. Por eso yo siempre defiendo modelos de libertad negativa. Déjenla usted tranquila y va a ver cómo sale usted sola. Adelante. Pues, claro,
hay estructuras de poder en muchos países, muchos estados, que sí que oprimen a la mujer. Eso es cierto. O existieron históricamente. Pero liberadas esas cosas, liberado eso, es relativamente fácil salir adelante. Y hay muchos ejemplos de mujeres que lo han hecho. Sí, Wendy McElroy, sí. Entre otras, no me acuerdo ahora cómo se llama la otra. Bueno, ya me acordaré. Hay varias. Pero en esa línea me refiero. Y cuidado que no. Camille Paglia también, en principio, pero no son. Wendy McElroy sí que es más libertaria. Camille Paglia no es tan libertaria, pero sí que tiene muchos otros puntos. Aunque no tienen que estar necesariamente de acuerdo con ellos, ¿no? Pero bueno, ya es un debate. De momento no me meto mucho en eso porque tampoco es que sea un especialista en temas de feminismo y también esas cosas de que vaya un señor mayor a explicar a una mujer cómo tiene que ser, tampoco me gusta. Eso del mansplaining, pero nunca me gustó. Simplemente yo digo que en ese tipo de pensamiento sí que puede encontrar referencias para salir de eso. Profesor, antes de continuar con las preguntas de nosotros, porque también nos gusta interactuar con el público, pregunta por acá, Pepe Voluntarista, ¿qué opina de la guerra de Irán? A ver, yo es una cosa que tengo, yo soy filosóficamente bastante ANCAP, y la ANCAP una de las cosas que tiene primero es evitar la intervención estatal en otros territorios. Y es más, es el punto central. Es el punto central. No es, ni siquiera es el liberalismo económico, ni otro tipo de cosas, ni el patrón oro, ni cosas. Lo principal es la guerra. Porque hay un punto que está claro. No podemos estar condenando que se critique el precio de la cebolla, o que se critique el control de alquileres, o que se pongan topes salariales o regulaciones laborales. No, podemos montar un lío con eso y después usar la fuerza del Estado para invadir otro país. O sea, yo prefiero que se controle el precio de la cebolla a que se use la fuerza del Estado para aplastar y matar gente. Sobre todo no habiendo, digamos, amenaza inmediata, ¿no? Entonces, claro, la guerra de Irán pues, es una guerra absolutamente innecesaria. Y más con las excusas que se ponen. Pero en general, no todas. Yo no soy estrictamente pacifista. Es decir, si hay una agresión, es legítimo defenderse. Y una agresión de otro Estado, si usted no se mete con él, pues es legítimo que se defienda pues, del agresor, ¿no? Pero una guerra que se podría haber evitado, que estaban en plenas negociaciones, pues para alcanzar un acuerdo pacífico, que se ataca, además, hombre, por lo que dicen, se atacó mientras estaban reunidos, atacó al liderazgo de Irán mientras estaba reunido para discutir las propuestas de paz. Se habían reunido para eso, que les había hecho una oferta y como estaban reunidos los atacaron. Hombre, no me parece lo más decente del mundo, ¿no? Repito, pero si yo critico el uso de la fuerza del Estado para controlar el precio del pan, más radical tengo que ser aún para controlar la violencia ejercida en nombre de, pues no sé, de qué cosas, porque si para liberar a la mujer se acaban de marchar de Afganistán. Estaban allí, marcharon de allí y dejaron a las mujeres desprotegidas. ¿Cómo que vamos a proteger a la mujer de Irán? Puedo entenderlo si fueran coherentes, pero yo veo que los países vecinos que son aliados tampoco es que la mujer esté de maravilla, ¿no? Entonces me parece como una excusa, que es una dictadura, sí, vale, es una dictadura, y los regímenes de la zona que son, pero son aliados, ¿no? Entonces, claro, digo, me parece una guerra. Bueno, las guerras, a ver, las guerras imperialistas nunca se hacen, voy a quitar la plata, porque sí. Siempre se busca alguna excusa, alguna retórica, abusar de la democracia, la justicia, lo que fuera. Siempre fuera así, evitar el comunismo, siempre se usa alguna argumentación noble para atacar a otros países. Supongo que la lógica es imperial, como muchos otros ataques. Y obviamente, repito, el pensamiento austriaco es muy claro al respecto. El austriaco no, el pensamiento libertario es muy claro al respecto. Y dice, no, mire, no se puede hacer eso, no está bien. Ya sé que el otro es malo, ya sé que es un tal, ¿no? Pero no está bien. A ver, el derecho internacional, que se burlan uno de él, el derecho internacional es anárquico. Eso, Hedley Bull, por ejemplo, ¿no? Hedley Bull, en una sociedad anárquica, habla de esto, de que en un mundo de estados que es anárquico por definición, pues son capaces de llegar a acuerdos los países, tratados, acuerdos para respetarse unos a los otros. Y la diplomacia, que es otro triunfo de la civilización, que una persona puede refugiarse, como pasaron con los venezolanos que se refugiaron en la embajada de Argentina.
pues eso es un triunfo de la civilización. No es fácil que se llegue a quitar, ¿no? Pues se entiende que hay un respeto, y eso es un logro que llevó mucho tiempo, que muchas veces se viola, ¿de acuerdo? Pero es un principio que fue lentamente un avance, que hay como espacios sagrados que uno no puede entrar en ellos. Y eso es un límite también al poder estatal. Y abolir todo eso, reírse del derecho internacional, bueno, pues te puede salir bien, pero normalmente lo que rompes un proceso civilizatorio, porque los demás países van a hacer lo mismo contigo después, cuando puedan. Sé que estoy hablando en plan utópico, pero no es utópico. Es decir, se trata de intentar evitar las guerras entre estados. Tal cual. Muy bien, José. Gracias, Maxi. Gracias, profesor. Una pregunta que he querido hacerle y tal vez nunca le he escuchado que se concentre en ese tema, profesor, es sobre la idea, concepto o la realidad de la soberanía frente a la libertad. Si usted lo ve como un concepto aislado, como para tener un punto de debate o de partida, si pudiéramos decir que la libertad es como el ambiente y la soberanía es esa identidad que las personas asumen para actuar libertariamente, ¿A qué soberanía ¿qué podría? ¿A la estatal? Eso. ¿A la soberanía? No, a una soberanía individual, a entender, a encarnar un espíritu de soberanía, si es algo que usted ha escuchado o nos puede hablar al respecto. Yo en mi individualismo, yo soy un libertario conservador, por lo tanto, yo estoy muy influido por Robert Nisbet, Community and Power. Un individuo solo es un individuo en una comunidad, no es un individuo. Es decir, don Maxi, doña Daniela, don José, solo son individuos entre aquellos que lo conocen. ¿Qué quiere decir con esto? Si a usted le gusta la cebolla o la empanada argentina, o le gusta un corte de res, o le gusta el vodka, o le gusta el whisky, o no bebe, eso quién lo sabe. ¿Cómo sabe qué son sus costumbres? Si usted es simpático, agradable o no agradable. No sé si me explico, ¿no? ¿Quién lo conoce? ¿Para quién es un individuo usted? ¿Para el Estado? No, el individuo es para la gente que lo rodea. Don José, pues es un señor libertario, tal, pues viste de negro, le viste de tal, o sea, sabe sus costumbres, tiene barba. Es un individuo. Para el Estado no sabe si tiene usted barba, no tiene usted barba, cómo viste, qué le gusta, qué come. No, ese tipo de cosas no las puede saber. Entonces, ¿dónde es usted un individuo? ¿Dónde se le trata a usted como un individuo? Con sus gustos, preferencias. No de forma atomista. En esto, entonces, soberanía, ¿qué le llamamos soberanía? Porque soberanía es un concepto político, lo inventa Jean Bodin, ¿no? En los libros de la República. Hinckley, en un libro reciente, no, ya tiene unos años, bastantes años, se llama Soberanía y Hipocresía Organizada. Dice que es un mito. Realmente no hay ningún Estado soberano. O sea, ningún Estado realmente soberano. Siempre depende de otros. Nunca puede hacer realmente tampoco todo lo que quiera. Por mucho que le ponga, aunque unos puedan hacer más que otros, nunca puede hacer realmente todo lo que quiera. Siempre tiene frenos y límites, cosas por los estilos. Entonces, al final es un mito, es una especie de leyenda diciendo que encima tuya como que no hay poder ninguno. Pues realmente nunca, esa situación nunca se dio del todo, ¿no? Y el individuo personal, cuando se adopta ese concepto, podemos aceptarlo también. Aquí es la soberanía del individuo. Usted puede hacer cosas, pero no puede hacer tampoco todo lo que le dé la gana, porque hay cosas que afectan a otros y afectan los derechos legítimos de otros, ¿no? Poder puede ir vestido, yo qué sé, pues con ropa de la Edad Media por la calle. Es soberano de hacerlo, pero no sé, supongo que no. Sin usar la fuerza, la harán ver que no está usted bien, ¿no? Vestido, salvo que sea un día de carnaval o un disfraz, una cosa así, ¿no? Es una presión social, sí, pero es forzosa, ¿no? Hay hábitos de conducta que la presión social más o menos le lleva a hacer. Por eso vivimos en una sociedad sin necesidad de usar la fuerza. Si usted entra aquí diciendo todo tipo de palabrotas, todo tipo de pecados, usted es muy soberano de hacerlo, pero los demás también somos soberanos de no hablar con usted, ¿no? Es que no me dejan, no, sí que le dejamos, pero no queremos estar con usted, o no quiere estar conmigo, por motivos que quiera. Esa presión social, y si usted es soberano, yo quiero hablar como me da la gana, si me le da la gana.
pero en muchos sitios no va a ser bien recibido. Eso lo entendemos todos, ¿no? Si yo quisiera integrar la idea de que una actitud o una forma, un concepto propio del individuo o del ser humano de soberanía es como esa actitud que se debe tener ante al Estado como sistema. Vamos a decir, si nosotros somos libertarios o ANCAP o amamos la libertad y en lugar de estar discutiendo si una idea, valorándola a través del tamiz de las ideas de la libertad, pudiéramos actuar más desde esta identidad en la que precisamente, bueno, algunas personas lo abordan por la ley natural, otras personas lo abordan desde el libertarianismo y así. ¿Tendría más sentido hablar de soberanía o caeríamos en lo mismo? Sí, a ver, el individuo también es un concepto creado, el problema es, incluso metodológicamente, nosotros somos individualistas metodológicos, pensamos que son los hechos sociales son el agregado de conductas individuales, no hay un hecho social o lista por encima de nosotros, sino que son actitudes humanas. Ahora, somos, repito, soberanos. Cuidado con el individualismo extremo en el sentido de que al final nos atomiza y al final los estados nos gobiernan mejor. El Estado es un grupo de personas sí que están muy bien organizadas, sí que son muy coherentes, tienen unas reglas y unas pautas de conducta y tienen una cohesión entre ellos muy grande. Si nos ven solitarios, es fácil aplastarlos. Por eso a los Estados normalmente no les gustan los grupos, pero los grupos orgánicos. No les gustan en general las familias extensas. Pero no les gustan, por ejemplo, que la gente esté organizada en religiones, porque las religiones le plantan cara al Estado porque están organizadas. Decían que Tiberio, el emperador Tiberio, temía hasta los grupos de bomberos. De cualquier grupo humano puede ser un mecanismo de resistencia al poder político. Por eso, cuidado con estas cosas de atomizarlo todo y eliminar, por ejemplo, lo que llamaban Russell Burke y, bueno, en general los conservadores, así, los pequeños pelotones, que son los que plantan cara al gobierno. Entonces, la soberanía individual, yo la entiendo, obviamente, pero repito, usted solo es un individuo, solo tiene soberanía en el interior de un pequeño grupo. Usted nunca puede ser un acto, porque no es un acto. No, digo que es un tema que merecería más reflexión. A lo mejor no soy el más adecuado yo para explicarlo, pero creo que por ahí van los tiros. Es decir, cuidado con ser solo individuo, yo, el homo económico, esto que tanto le gusta a los neoclásicos, ¿no? Pues yo maximizo, optimizo. No, eso no es así. Si es así, está preso usted. Porque al final es súper dependiente de lo que hacen los estados. ¿Dónde vivo yo? Pues los vecinos se organizaron para traer un pozo y hacer un pozo y traer agua, por ejemplo, ¿no? Históricamente, hace años. Bueno, pues es una cosa que no hizo falta el Estado. O muchas veces los vecinos antiguamente asfaltaban o arreglaban las carreteras sin necesidad de Estado. Simplemente se juntaban y hacían cosas, ¿no? Es bueno también que no solo sea un individuo. Un individuo solo no puede hacer un pozo, un individuo solo no puede hacer una carretera, un individuo solo no tiene las lealtades necesarias, por ejemplo, para otro tipo de vida, para cuidarse, por ejemplo, mutuamente, como era antiguamente, ¿no? Que hubiese esas redes de cuidados que había antes, que hoy en día están abandonadas, ¿no? Que los vecinos se ayudaban unos a los otros, cuando era la cosecha, cuando había un enfermo, a lo mejor pues, se turnaban las personas a cuidarlo, ese tipo de cosas, o se cuidaban a veces los niños unos a los otros. Ese tipo de cosas son muy importantes porque evita que caigamos en las manos del Estado. Usted solo seguramente muchas de esas cosas no las puede hacer. Gracias, profesor. Pero cuidado, no son estatales, y eso no le gusta al Estado. Hay muchas formas de agrupación humana que no son estatales, y creo que hay que empezar a trabajar en ellas, porque son voluntarias, son de libre adscripción y tienen unos lazos, digamos, que frenan, digamos, otro tipo de poderes. Pues, como digo yo siempre, es difícil de momento que un niño delate a su padre si no paga impuestos. Porque aún le tiene más lealtad a la familia que al Estado, y el Estado lo sabe bien eso. Los regímenes totalitarios muchas veces intentan romper a las familias y que los niños o los familiares delataran unos a los otros. Muchas veces no lo consiguieron, porque aún esos lazos aún siguen siendo fuertes. Y es importante que sea así. Y usted es un individuo en su familia, por ejemplo. Para sus padres, sus madres, hermanos, parejas, lo que sea, es un individuo. Bueno, malo, lo que sea, pero es alguien. Para el Estado no es nadie, es un número. Profesor, quería preguntarle, porque algo que está avanzando muy rápido es la inteligencia artificial, cada vez más está metiéndose en nuestras vidas, para bien o para mal, dependiendo de la opinión de cada uno, pero es así. Quería preguntarle, bueno, un poco su opinión general sobre el tema, pero también, bueno, a lo largo de la historia, cada vez que una tecnología, bueno, cada vez que se ha avanzado, que se ha descubierto una nueva tecnología,
a corto plazo ha eliminado trabajo, pero a largo plazo ha creado más trabajo de lo que ha eliminado, cosa que ha sido muy buena. La inteligencia artificial, sin embargo, avanza muy rápido. O sea, tal vez hasta el punto de que algunos están dudando si no se rompería esa tendencia que ha tenido la historia ¿Cuánto es muy rápido? ¿Y para bueno, no lo sabemos, por eso, ese es el tema, no lo sabemos. ¿Y para qué? En caso de que se... ¿Cómo ve usted un futuro donde de repente ya la inteligencia artificial elimina todo el trabajo que hoy hacen los empleados, ¿no? A ver, aún la basura la va a sacar la inteligencia artificial para afuera. Y no lo sé. ¿O quién le va a barrer la casa? ¿O quién le hace la cama o quién le cocina? ¿La inteligencia artificial? ¿O la hace usted? Sí, no, por ahora... No, lo digo porque hay una cosa. La inteligencia artificial de momento es un bien de información. Es un bien de información. Entonces nos da mucha información. A mí me encanta, me hace bibliografías de cosas, me descubre libros, me da una frase cuando se la pregunto, o sea, me da una idea. Es muy interesante. Yo no tengo nada claro y seguramente en temas que no domino, como la ingeniería o así, puede hacer maravillas. Yo no tengo nada. Una cosa es inteligencia artificial y otra cosa es tener robots. Eso ya requiere de capital, porque requiere no solo de unos algoritmos y unas cosas que al final son bits de ceros y unos, ¿no? Son electrones. Requiere una fábrica con capital que haga robots y que lleve los robots a los sitios y que los produzca a un precio barato, una cosa por el estilo. Y yo eso no lo veo. Yo veo que hay muchas zonas en el mundo que no tienen electricidad aún. No tienen electricidad porque no son capaces de comprarla. Si no son capaces de comprar electricidad, van a ser capaces de comprar robots. Eso puede ser que en el futuro tengamos un montón de máquinas que nos ayuden. Como tenemos ahora lavadoras que nos lavan la ropa, o lavavajillas que nos lavan la loza, o sale agua caliente de los grifos. Eso es un avance, libera cosas, pero muchas cosas aún tenemos que hacer nosotros. Eso sí, esos avances nos liberaron. Personas como nosotros que podemos estar dedicados al pensamiento es porque las máquinas trabajan por nosotros. Claro. Pues mis abuelos pasaban todo el día llevando calderos de agua o trabajando en el campo. Cuidado, y eran tan inteligentes como nosotros, o más. Simplemente tenían que gastar el día pues lavando la ropa en el río, tenían que estar todo el día trabajando en el campo, etc. Como ahora trabajan las máquinas, nos podemos dedicar a este tipo de cosas. Y estamos todo el día ideando cosas nuevas también. Claro, vamos a dedicar a otras cosas que son productivas. Pero claro, yo lo que iba aquí, claro, el avance de la inteligencia artificial junto con la robótica, claro, es cierto que pero yo estoy pensando muy a largo plazo, ¿no? O sea, cuando de repente los robots y la inteligencia artificial hagan la gran mayoría de trabajos que se conocen hoy, ¿no? Sí, probablemente se crean nuevos, ¿no? Obviamente se crean recuerde que eso precisa de una acumulación enorme de capital. Sí, claro. No sé si la hay. Y una cantidad enorme de energía. Y que de momento no sé si la hay. Es una potencialidad. No digo que no vayan a existir. En todo caso nos liberarán para hacer cosas. Para hacer cosas nuevas. Claramente. Muy bien. ¿Dani? Gracias, Maxi. La siguiente pregunta que yo le quisiera hacer, profesor, y también vinculándola un poco a lo que ya nos ha compartido, actualmente en Latinoamérica está cambiando la tendencia. A principio de la década, todos o la mayor parte de Latinoamérica estaba gobernada por izquierda y ahorita la tendencia está cambiando. ¿Cree que esta ola, por así llamarlo, de gobiernos neocons o republicanos, más de esta tirada del populismo de derecha, nos puedan beneficiar de algún modo a nosotros, o piensa que se va a seguir cumpliendo la ley de hierro de las oligarquías, como puede ser, por ejemplo, ejemplos como el de Argentina, el de Chile, Estados Unidos? La ley de hierro de las oligarquías se nos aplica a nosotros también, Ok. Pues es una ley de hierro. Es bueno conocer, es bueno saber que es así y no engendrar demasiadas expectativas. Que estos gobiernos de derecha o populistas tienen una cosa buena, que abren debates nuevos. Digamos, que hasta ahora el debate estaba centrado, por ejemplo, en el socialismo del siglo XXI, ¿no? en debates de este estilo, ¿no? Y ahora el debate intelectual marcamos nosotros la agenda. Ahora empiezan a discutir otro tipo de cosas, pero no se empiezan a discutir. Y yo el logro que veo es ese. No sé si conseguirán o no. No sé si seguirán los políticos haciendo lo que hicieron siempre, ¿no? Pero ahora se debate de otras cosas. Por lo menos
me consta que en Argentina, por ejemplo, se debate de otras cosas, ¿no? Que ahora la agenda no la marcan siempre los peronistas, la agenda ahora se marca desde otro ámbito y se debaten temas que antes era impensable debatir. Mire, yo no sé qué educación tienen en Argentina, pero yo siempre tengo muchos alumnos argentinos de intercambio. Y en general, cuando venían a clase, pues normalmente eran bastante radicales de izquierda, ¿no? Y bueno, debatíamos allí, tal, es mi experiencia, ¿no? Y yo los quiero mucho, me llevaba muy bien, pero bueno, veía que era como un patrón, que venían con una especie de educación, con una especie de cosas, que muchos de ellos tenían esa visión. Ahora, últimamente me están llegando totalmente contrarios. Me están llegando libertarios que se enfrentan a los compañeros de aquí. Pero eso no lo había visto yo antes. Es decir, que se metan temas nuevos en el debate está bien. Y sobre todo que la agenda no esté siempre controlada, la agenda de debate no esté siempre controlada por los mismos. Esa es la cuestión. Entonces, claro, en ese aspecto puede ser bueno. Pues veremos lo que hacen, dejemos de tiempo ver qué hacen. Ya hubo experiencias previas, algunas buenas, otras no tan buenas, pero se trata por lo menos de... Lo bueno que tiene este discurso nuevo es que es un discurso armado, ¿no? O sea, es un discurso ideológicamente potente, no es un discurso como el que era antes. Pero que también el socialismo ese del siglo XXI, quitando Venezuela, muchas veces tenía más de retórica que de realidad. Un profesor de mi facultad, amigo mío, que fue profesor en el Ecuador, me decía, no, Pastor, se equivoca usted. Quien trajo el liberalismo al Ecuador fue Correa. Y no le faltaba razón, después los investigó un poco y no tenía razón. Lo que pasa es que la retórica, el discurso de Correa, todo eso era un discurso como muy de izquierda y socialismo y así, pero después las políticas que hacía no eran así. Trajo de hecho y muchas veces a lo mejor los nuestros, vamos a traer la derecha, vamos a traer la libertad, al final resultan ser más intervencionistas. En España tuvimos hace poco el gobierno de Rajoy, que también llegaba con la libertad y tuvo la subida de impuestos más grande de la historia de España. Y no liberalizó casi nada. Y supuestamente era la derecha, la libertad y este tipo de cosas así, ¿no? Cuidado con los discursos. Fíjense en lo que hacen, no en lo que dicen. Ahora, lo que dicen es importante porque cambia el discurso. Yo creo que buena parte del debate de las ideas que se está dando es porque aparecen personas como Milei, ¿no? que tienen ese discurso. Después podemos discutir si lo que hace o no es coherente o no con eso. Y ese sería otro debate. Seguramente lo conocen mejor ustedes que yo. Pero abre un debate. Y porque normalmente la derecha antigua no era una derecha muy de ideas, no era una derecha muy formada. Es lo que veía yo, porque ni en España ni en América Latina. ¿No? Es una derecha que decían retóricamente que se alineaban con los yanquis y estaban en contra del comunismo. Pero no había un debate potente, ideológico sobre este tipo de ideas. De hecho, los intelectuales de derecha latinoamericanos se cuentan con los dedos de una mano. Y casi todos los que hay tienden a ser más bien conservadores que de este estilo. Y eso en Argentina tiene una tradición muy buena de liberales, pero poco más. En el resto de los países no vayan a pensar que hay mucho. A lo mejor hay algo en Chile, pero en el resto de los países hay muy poca gente que se dedica a esto. Quiero decir que no haya ninguno, pero unos pocos hay. Y el discurso está totalmente tomado por el discurso hegemónico de la izquierda. Entonces, sí que es interesante que haya este tipo de gobernantes. Sobre todo porque ahora tienen que justificar o defenderse y algo tomarán de estas ideas. Y en América Latina, bueno, depende de que llamamos América Latina puede perfectamente hacerlo también como cualquier otro país del mundo. No tiene problema ninguno a priori. Hay zonas como Panamá que lo están haciendo muy bien, por ejemplo. Y aprender un poco del pasado, porque Argentina en su momento fue muy rica, el Uruguay fue muy rico. ¿Qué pasó? ¿Qué debate hay? ¿Por qué esos países, digamos, de ser ricos, estar entre los ricos del mundo cayeron? Eso hay que discutirlo también, qué medidas tomaron los gobernantes en su momento, etcétera, ese tipo de ideas, ¿no? Pues yo creo que sí que tiene una externalidad positiva, por usar un concepto así, de ese estilo, que sí que puede tener, pero no se están debatiendo de estas cosas. Lo que pasa es que muchas veces creo que se entiende que ser de derechas es como ser pro gringo, ya está. Pero independientemente de quién sea el gringo. Creo que la censura va por ahí. Muy bien, conectando también con el público, pregunta por acá Javita. Profesor Bastos, a propósito del caso reciente de Noelia Castillo, ¿cuál es su opinión sobre la eutanasia y el suicidio asistido? Muchas gracias. Pues yo obviamente estoy en contra de que el Estado haga estas cosas, ¿no?
Pero yo muchas veces me pregunto, vamos a ver, en España, si la difunta, que en paz descanse, repito que no soy partidario, ¿no? Si la señora Noelia Castillo, la que decidió la eutanasia, en vez de decidir esto, por ejemplo, decidiera ser madre subrogada, la dejaría. En vez de, a ver, señora que está en plenitud de facultades mentales, su decisión es correcta, porque la analizaron, vale. Pero si esa señora en plenitud de decidiera que en vez de la eutanasia decidiera tener un hijo subrogado, la dejaría. En España no es en Argentina. Entonces su voluntad no es soberana. El propio Estado decide qué voluntad es, o sea, solo es soberana para matarte, digamos, ¿no? Pero no es soberana para otro tipo de cosas. Si el Estado fuera coherente, diría, bueno, pues vale, pues usted puede matarse, ¿no? Pero también puede hacer lo que quiera con su cuerpo. Pero no con su cuerpo, no puede hacer lo que quiera, no puede consumir determinadas sustancias, no puede hacer determinadas actividades, porque el Estado dice que ahí no es soberana, que está como oprimida, ¿no? A ver, sea un poco coherente. Después, claro, entran otros debates, es decir, si el Estado está para eso, para matar gente, o sea, para ejecutar gente, es decir, ¿no? Podría haber un debate en el caso de que fuera, pues como hay en algunos países de Europa, clínicas que se dedican a eso, etcétera, ese tipo de cosas, ¿no? Porque el debate es público porque estamos usando medios públicos. Si están usando médicos o funcionarios o impuestos para pagar esto, y entonces ya se abre un debate. Si los impuestos se deben usar para pagar eso, ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, claro, es un tema delicado, es decir, claro, es un tema que se habla, en principio, como se ve, no soy muy partidario. Creo que hay más libertades antes que esa. Muy bien. Como cristiano, yo creo que la vida la da Dios, pero bueno, eso ya es una opinión, digamos, extra académica. Yo creo que eso no me parece una... A ver, históricamente, la religión católica, por ejemplo, supongo la religión, lo que buscaron es proteger la vida siempre, desde un extremo hasta el otro, desde el nacimiento hasta la muerte, de protegerla siempre hasta el extremo, y considerando inmoral cualquier ataque a esto. Digamos que ahora los estados van reduciendo por ambos lados, por el lado del nacimiento y por el lado de la muerte, y van debilitando, digamos, los vínculos el propio derecho a la vida. Entonces la vida se considera como una cosa más, ¿no? Pero bueno, es un debate que tiene muchas aristas, ¿eh? Sí, en general yo no soy partidario, como pueden ver. Bien. José. Sí, la voluntad valdrá para todo y no solo para eso. Profesor. No sé, la voluntad es muy selectiva y tiene mucha trampa el argumento. Hay una línea de fondo en todos los debates. Cuando lo hemos escuchado, ya llevo por lo menos 10 años escuchándolo, profe, y no dejo de aprender de usted y de caer en cuenta de que cuando usted habla de la Escuela Austríaca de Economía, ustedes tal vez si no la única persona que resalta que parte del poder de la Escuela Austríaca de Economía es que es un método. Y esa palabra me quedó mucho aquí en la mente, porque está el método científico, algunos confunden ciencia con método científico, cuando son naturalmente dos cosas totalmente distintas. Ahora bien, y entendiendo que soy venezolano y tenemos algunas personas aquí en Venezuela, mi pregunta es, el método, usted después de años de divulgación, de enseñanza, es claro que usted ha desarrollado sus métodos de estudio, y usted lo mencionaba también en el principio de la entrevista cuando hablaba con Maxi, que hay que estudiar, hay un método como para cada cosa y es implícito, la empresarialidad, cada área de la economía va desarrollando su método y todo esto. ¿Cuál es su mensaje para nosotros de por qué es importante que nosotros nos planteemos nuestro método, el método de nosotros para pensar para cada cosa? ¿Cuál es la relevancia del método y cómo puede ser útil para una Venezuela en el futuro? Bien, a ver, el método para mí es muy importante porque implica que usted aborda la realidad económica con unos ojos o con otros, ¿no? Por ejemplo, las austríacas son varios puntos, dos son claros: el subjetivismo del valor y el individualismo metodológico. Después que la acción humana es propositiva, que tiene un fin, etc. Bueno, básicamente esos dos puntos. Es decir, individualismo metodológico quiere decir que los colectivos no tienen existencia ontológica. Es que el individualismo metodológico,
individualismo metodológico es una especie de disolvente universal, como el agua ras o estas cosas que disuelven la pintura, pues es una especie de disolvente que lo disuelve la mayor parte de los mitos o ideas que tenemos. Es decir, claro, el Estado, no sé qué, bueno, a ver si me una foto de él para tomar una cerveza con él, con la República, no, pues no lo conoce, no, al final ve a personas concretas que no son mejores que usted, en muchos casos son peores que usted. Es decir, claro, eso ya cambia la cosa, o todos los agregados, lo usamos todos, que al final caemos todos en ese vicio, que si Argentina exporta o importa, si la balanza de pagos, no sé cuál, la tasa de inflación, todo ese tipo de cosas, eso es derivado del lenguaje. Un individuo metodológico no usa ese lenguaje. Maxi intercambia con Miguel Bastos, punto. Intercambia unas clases o intercambiamos unas cosas y hablamos unos con los otros. Es un intercambio, pero no es Argentina. Esta cosa que estamos haciendo no es un intercambio entre Argentina y España. Es un intercambio entre yo y ustedes. Punto. Pero no, ya suman un agregado. No. Entonces, disuelve el concepto de clase, por ejemplo, disuelve un montón de conceptos que usamos habitualmente. Y disuelve, por ejemplo, buena parte de las justificaciones que usa el Estado para la intervención económica. Vamos a intervenir para el crecimiento. ¿Y el crecimiento de quién? ¿No? Unos crecen y otros no crecen, pero esa idea de que hay como todo... Cuidado, eso lo llamaba un profesor que fue el que inventó el concepto, don Herminio Martín, el concepto de nacionalismo metodológico. Como que son los estados que actúan. Y no son los estados que actúan, realmente los estados son conjuntos, lo que llamamos estados son conjuntos de personas que dominan al resto, pero realmente no. Entonces, se disuelve mucho. ¿No? Es que hay que subordinar todo tu libertad y todo por una especie de objetivo nacional, ¿no? O de crecimientos en el ámbito económico o de cualquier otro ámbito, ¿no? La moral social, cosas por el estilo. ¿No? Vamos a ver cómo se hace esto, ¿no? Entonces son conceptos que el individualismo, igual que el subjetivismo también. Hayek decía, todo avanza en la economía, eso avanza en el subjetivismo. Y tiene mucho que ver. Pero pues, es un concepto de método. Entonces usted ve el mundo así, y si lo tiene ya claro todo esto, ve el mundo de otra forma, ve los estados de otra forma, ve las relaciones económicas de otra forma. Por ejemplo, yo incluso digo que el concepto de mercado no existe. O sea, no hay nadie llamado mercado que ponga precios. Es un concepto que deriva del concepto de mano invisible de Adam Smith, o del concepto de subastador de Balzac, que es una especie de ser que pone mercados, que fija la dictadura de los mercados. No hay dictadura de los mercados, no, porque los mercados realmente, en una sociedad de este estilo, no hay mercado. El mercado es yo comprando con usted. Al agregado de todos los intercambios que hacemos le llamamos mercado, pero realmente yo estoy comprándole a usted. Yo, por ejemplo, imaginen que esta clase me dice, le voy a dar 20 pesos por la clase, por la conferencia, ¿no? Bueno, pues yo compro 20 pesos, veo que este tipo de temas tienen demanda, entonces compro un micrófono mejor, empiezo a demandar bienes para hacer o compro libros y cosas para dar las clases bien, ¿no? Pero cuidado, es mi intercambio con usted y si mi intercambio con usted yo derivo una compra de un micrófono, derivo la compra de un libro, derivo la compra de un local o de alquilar un local para dar las conferencias mejor. Pero siempre es un contrato de mío con el vendedor del micrófono, mío con el que me alquila el local, mío con el que me vende el libro. El que vende el libro se lo encarga al librero y el librero se lo encarga al que hace papel, al que hace cola. Pero al final se fija que son un conjunto de intercambios individuales. Si quieres, continuos en el tiempo y recurrentes, pero al final son intercambios. Lo que pasa es que al conjunto de todos los intercambios y los resultados de esos intercambios medios en términos de precio le llamamos mercado, pero tampoco es algo que podamos sacar una foto. Porque si no, claro, la dictadura de los mercados, que son dictaduras, como si fuera un mercado así, un señor gordo, como un burro, que le aplasta a usted la cabeza. Claro, pero es que no hay esa cosa, es una metáfora que usamos, igual que el Estado, es una metáfora que usamos. Si le quita todo el mito y el barniz, se queda un poco, digamos, descolocado, digamos, ¿no? Esa es la idea. Por eso digo que el método es muy importante. Es que el método científico no es más que, igual que el capitalismo es un método también. Eso. El capitalismo no es una metodología. Igual que la ciencia ve el mundo real con otros ojos,
lo intenta experimentar y analiza y cosas por el estilo. En vez del mundo mágico que teníamos antes, vemos un mundo científico. No sé si el cambio es para mejor o peor, eso ya sería otro debate. Pero el desencantamiento del mundo, de que habla más Weber. Claro, el mundo ahora no tiene encanto, es un mundo todo frío, son leyes de la física, leyes de la naturaleza. Entonces ya no es aquella belleza que tenía antes, ¿no? Aquella magia que podía tener. Pero bueno, ya es una broma mía. Es decir, el que ve el mundo con el ojo de la ciencia lo ve con otros ojos. Pues si ve la economía con un método, la ve con otros ojos. Y si ve el capitalismo con otros ojos, lo ve como un método. Nosotros tenemos tecnologías duras, un robot, la electricidad, cosas por el estilo, pero también tenemos tecnologías mentales. La escritura es natural, por ejemplo. No lo creo. No, es un invento humano. Es una tecnología muy buena. Sirve para recordar por escrito cosas y argumentar cosas. Fue un invento muy bueno. El alfabeto, por ejemplo. El fuego. Fuego. Digo, pero el fuego es, a lo mejor siquiera una tecnología física, pero el alfabeto es una tecnología mental. Los números, por ejemplo, los números arábigos que tenemos nosotros, que permiten hacer un montón de cuentas y de números. Cuidado que... Y son inventos tardíos, porque los números modernos llegan a la Edad Media. Antes era el número romano, y el número romano para multiplicar o hacer cuentas, y el número romano no conocía el cero, por ejemplo. Entonces, hacer cuentas y así era más complicado con ellos, hacer grandes operaciones matemáticas. Podían hacerse, obviamente, pero no más complicado. El número simplifica mucho, igual que las letras simplifican mucho. Tenemos o la forma de escritura, pues son tecnologías mentales. La contabilidad es una tecnología mental. De ordenar las cuentas, los ingresos, los gastos, amortizaciones, son tecnologías. Pero tecnologías que nos ordenan mejor. El mundo no se lleva, y el capitalismo es una tecnología mental. Si no, lo que ahorra usted lo reinvierte, y lo reinvierte de la mejor forma posible. A través de precios y de beneficios y pérdidas. Eso es el capitalismo, es una tecnología que tenemos en la cabeza, cuidado, aprendida. El ser humano no es naturalmente capitalista. El intercambio de mercados sí, intercambio de cosas y el capitalismo no. Es un invento además bastante tardío. Digo como generalización social, no es una cosa que existiera siempre, ni que hayamos nacido con ello, igual que no nacemos escribiendo. Me gustaría... Y nos llevó duro esfuerzo aprenderlo, a leer y escribir. Si lo permitiera luego, profesor, desarrollar más la idea de los métodos y de la soberanía en otra oportunidad, con mucho gusto lo invitaría para así continuar con las preguntas de la audiencia, pero me ha encantado su respuesta, profesor. Pregunten, pues denle a la audiencia respuestas. Pero piense que es un método, usted ve el mundo como un método. Igual que nosotros, por ejemplo, leemos, pero es que la lectura también condiciona la forma del cerebro. Nosotros usamos un montón de conceptos abstractos. Justicia, equidad, empoderamiento, tenemos un montón de conceptos, no, tenemos un montón de palabras, libertad, fraternidad, son palabras que, bueno, más o menos sabemos de qué van, justicia, pero que como son mentales, son conceptos abstractos, no los se pueden tocar. Cuidado, pero eso es que no operen, que no nos muevan, que no nos inspiren, que tenemos un montón de ideas, son conceptos que aprendemos, digamos, del razonamiento abstracto. Buena parte derivado de la lectura de libros o de reflexiones de ese estilo, ¿no? En buena parte, ¿no? Perdón, que quería hacer más preguntas, diga. Sí, profesor, bueno, uno de los acontecimientos importantes que sucedió a principio de año, ¿no? Fue la captura de Maduro por el gobierno de Trump, ¿no? Que, bueno, me genera también como esas... sentimientos encontrados, ¿no? Porque por un lado, obviamente me opongo al imperialismo y a que Estados Unidos intervenga en otros países, como libertario que soy, por supuesto. Pero por otro lado, también creo que a cualquiera de nosotros nos alegra que Maduro esté preso y también que hayan, por ejemplo, liberado presos políticos, que eso es algo como muy bueno, ¿no? Entonces, ¿cómo tal vez de una acción que en principio pueda tomarse como mala en base a nuestros principios, ¿no? Que vendría a ser como una intervención imperialista, terminaron pasando algunas cosas buenas, tal vez no tanto, porque tampoco es que se los liberó a los venezolanos de la dictadura, la verdad que no fue esa la idea, pero por lo menos se liberaron algunos presos políticos y eso es bueno. ¿Cómo analizamos algo? De momento sí. ¿Cómo analizamos algo, profesor? Que lo ideal sería que lo sacaran los venezolanos. Es decir, que no tenga que venir nadie de fuera a salvar a los venezolanos. Primero, eso ya genera que ya es un país, va a ser un país ya sometido, y eso es algo obvio. Claro, sí, totalmente. O sea, mi pregunta es, ¿cómo
¿Cómo analizamos nosotros como libertarios? Se controla el precio del pan y mañana el pan está más barato. Hay que bien que bajó el precio, pero las consecuencias vienen después, no cuentan con ella. Que se produce menos pan, que la calidad del pan disminuye, que se empieza a ver mercados negros del pan. Esas son las consecuencias de el precio del pan. Pero el precio del pan bajó, se consiguió una cosa buena, ¿no? Pero no ve todo lo que viene detrás. Claro, hay que pensarlo más a largo, más como Bastián, ¿no? Lo que no se ve. Claro, a ver, y entre otras consecuencias, es que hay un libro muy bueno, muchas veces me gusta recomendar este tipo de libros, por ejemplo, de Chalmers Johnson, se llama Blowback, está en español aunque tenga el título en inglés. El blowback es como cuando tira un boomerang y le vuelve a dar en la cabeza. Usted hace la política, al principio le sale muy bien, pero después tiene una consecuencia, ¿no? Y Blowback explica un montón de consecuencias de las intervenciones estatales. Al principio vamos a quitar, por ejemplo, en Libia, vamos a quitar un tirano, quitamos a la Gaddafi, vale, muy bien. Lo que quedó después es bastante peor, porque eran una serie de señores de la guerra. Pero después, todo el arsenal que tenía Gaddafi se lo llevaron a Siria y después lo vendieron por ahí y acabó en Siria, montó la guerra civil de Siria. Los mercenarios que tenía africanos se fueron para Malí, se fueron a otros países y montaron un montón de guerrillas allí. O sea, tú primero no salvaste Libia porque generaste un caos en toda la zona. Claro. Pero sí, con Gaddafi acabaste. Claro, claro. Entiendo clarito. O sea, a corto plazo parece como algo bueno, pero la consecuencia a largo plazo... Eso, que pasa que no se ve inmediatamente. Veremos, después puede ser que sea para bien. Y una consecuencia que tuvo esto es que yo creo que Trump pensó, mira, que bien me salió en Venezuela, me va a salir igual de bien, igual de fácil en Irán. Ajá. Sí. Muy bien, profesor. Entonces, ese es el problema, que piensas que se puede repetir en otro sitio y te fracasa igual. Y en Venezuela veremos cómo acaba. Espero que bien, ¿eh? Yo los venezolanos los quiero mucho, pero si los venezolanos lo pusieron en su régimen en este momento, son los venezolanos los que tienen que acabar con este régimen. Primero, porque tienen que venir gente de otros sitios a acabarte con él. Porque Hugo Chávez ganó elecciones, ¿no? Tampoco fue la idea, o sea, querían arrestar a Maduro. No, quiero decir, Hugo Chávez, ¿quién lo puso? Claro. Y mira que tenía fama de golpista ya, y ya había estado preso por golpista. Las primeras elecciones que ganó, las ganó, creo que limpiamente, ¿no? Y seguramente las primeras veces que se votó, lo ganaron limpiamente. Entonces, no fueron los gringos que lo pusieron, no fueron los demás que lo pusieron. Es decir, igual que lo pusieron, quítenlo. Claro. Es decir, no puede esperar que los demás hagan sus problemas, porque si no, al final, ese tipo de cosas al final tiene una derivada que es muy peligrosa, que muchas veces se buscan conflictos para que vengan de fuera a intervenir y a resolverte el problema a ti. Claro. Ahora una cosa, toda dictadura cae, ¿eh? También decía cuando yo era pequeño que el comunismo de Rusia no iba a caer y cayó y que cayeron todos los países del este. Y esto caerá igual también por pura incompetencia. Claro, el problema, claro, yo entiendo el Venezuela también, claro, pero en el proceso los que sufren son ellos, yo no entiendo. Claro. ¿No? El problema es ese, porque claro, además que hay muchos países así, ¿no? Y creo que hay países bastante más criminales por el mundo, ¿no? En Sudán son terribles, por ejemplo. Hay gobiernos por el mundo que son terribles, pero terribles. Creo que el gobierno eritreo es terrible, es una cosa terrible. Entonces, porque tiene que ir a Venezuela antes que Eritrea, por ejemplo. Claro. No, digo, es una cuestión moral. Si fuera Venezuela, depende cómo fuera. Yo viví en una dictadura, obviamente, cuando era niño vivía en la dictadura de Franco. Pero no sé si me haría mucha gracia que me vinieran, lo que sea, franceses a bombardear y me quemaran la casa. Y mataran a mi padre o a mi madre para salvarme. No sé si me explico, ¿no? Ya bastante fastidiado estaba yo con la dictadura, como para que vinieran por encima a matarme a mi padre o a llevarme a la guerra o a quemarme la casa por la libertad. No sé hasta qué punto lo agradecería mucho. Y yo viví en una dictadura, por eso estoy diciendo, y no es que fuera especialmente simpático, pero no sé hasta qué punto estaría yo muy agradecido a que me viniera a salvar. Está igual. Profesor, ¿cree que dé para una preguntita más o ya se tiene que ir? Una más, venga. Una más. Adelante, Dani. Gracias. Pues ya nada más para finalizar, también tomando en cuenta lo que decía Jorge en los comentarios. A veces
hay como existe esta división un poco entre el reformismo y los que somos un poco más adeptos a la secesión o a este tipo de teorías. Y ¿usted cree que es verdad o qué opina de las personas reformistas que nos dicen que un voto para defensivo, que así le llaman, como para evitar un mal menor? ¿Qué opina de esta afirmación? Sí, yo no lo veo mal del todo. Quiero decir, si yo veo, por ejemplo, en caso que hablamos antes de Maduro, en su momento, mira, vale, ya sé que el otro a lo mejor no es mejor, no es muy libertario, pero el otro me va a llevar a la ruina, voy a tener que abandonar el país, voy a acabar en la miseria y con este no. Puede haber un voto defensivo, sí, yo lo entiendo. Sí, es un mal menor, sí, vale, pues ya sé que no es Ancapia lo que va a venir, pero es que el otro literalmente me va a arruinar. Y voy a tener que pasar hambre, voy a tener que abandonar mi familia, voy a tener que emigrar a países lejanos, pues casi mejor, sí lo entiendo, yo lo puedo entender. A corto plazo, mientras no llegue a Ancapia, que yo repito, yo a Ancapia no la voy a ver, ¿eh? No sé ustedes que son jóvenes, yo no la voy a ver. Es decir, esta cosa, pues digo que hay que tener paciencia, hay que ir explicándolas, discutiéndolas y ya llegará, pero no, a lo mejor no lo vemos nosotros. Los primeros cristianos que hubo tardaron 300 años en ver aquello construido. Los primeros cristianos que había, digo como cualquier idea, digo, por un ejemplo, sabían que no iban a ver el fin, y nosotros también debemos ser conscientes que muy probablemente no lo veamos realizado, pero nosotros estamos haciendo nuestro papel. Y cuidado, también nos va a mejorar a nosotros mismos. Por lo menos mi experiencia es que las ideas también cambian a las personas. Ves el mundo con otros ojos, no sé, como que tienes más ánimo, lo haces mejor, no sé, por lo menos fue mi experiencia. Y yo creo que ya solo por eso merece la pena. Aparte, los debates intelectuales que tienen, estas cosas, ya solo por ello son fantásticos. Está todo el día pensando en estas cosas, todo el día pensando en ideas y cosas, pero es una maravilla. Y ahora las soluciones que buscan a pequeñas cosas del mundo, los negocios que emprenden, las ideas que surgen, ¿no? Por ejemplo, estas cosas que ahora hay ahora del Bitcoin. Pues el Bitcoin salió de estas ideas. A mí se le ocurrió a ver cómo crear una moneda que no esté controlada por el Estado. Bueno, pues de ahí se derivó el blockchain, se derivaron un montón de cosas, de gente que está pensando. No solo es fútil, es decir, que en el propio proceso se saca mucho provecho. Por lo menos vitalmente, yo por lo menos es mi experiencia. Bueno, pues quedamos con la próxima. Muchas gracias, profesor. Bueno, infinitas gracias. 1 hora y 1 minuto, nos pasamos un minutito nomás. Muchas gracias. Espero que haya quedado bien. No, pero por supuesto, excelente. Muchísimas gracias. Algunas preguntas son difíciles, la eutanasia sí son difíciles, sí, hay que meditar mucho en ello. Pero yo en principio, desde luego, el estado de haberlo no es para eso. No me parece la principal de las funciones que tengo. Pero bueno, un placer saludaros y hasta la próxima, si Dios quiere. A la próxima. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, profesor. Lo queremos mucho. Chao, chao. Chao, saludos a Argentina. Son argentinos todos, ¿dónde están? No, ninguno es argentino. No, venezolano por ahí. Los tres venezolanos. No. México, Ciudad de México. Porque es que yo pensaba que el Don Maxi era argentino, porque el acento me suena muy parecido. Hablamos igual. Sí. Sí. Uruguay, Argentina. Para los tres. Y chao, profe. Sigan discutiendo entre ustedes, que es lo interesante. Hablamos un ratito, sí. Un abrazo. Chao. 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 Chao.